tarde. Le damos la bienvenida, 7:05, a la presidenta del INPE, a la doctora Susana Silva. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Nicolás Perla. Un gusto estar en esta tarde con ustedes. Igualmente. Bueno, yo quiero comenzar por una pregunta que en realidad se la hacen muchísimas personas y es parte de la polémica o la desazón que ha ocasionado en algunos peruanos saber que la población penitenciaria, ojo, no el personal del INPE, sino la población penitenciaria, los presos, están considerados en la segunda fase de esta vacunación. Y mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué estas personas que están sentenciadas por homicidio, por violación o qué sé yo, deben tener preferencia antes que, por ejemplo, un adulto mayor de 70 años, un padre de familia, un abuelo? ¿Cuál es la explicación, señora Susana? Sí, Perla, mira, la explicación es muy sencilla. En esta coyuntura, en esta pandemia en la que nos encontramos, se tiene que priorizar a la población vulnerable. Y la población privada de libertad, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, está considerada como una población vulnerable. ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones de cárcel, las condiciones de los establecimientos penitenciarios, en donde hay hacinamiento, en donde hay pocas posibilidades de ventilación, en donde hay pocas posibilidades de acceso a la salud, hace que cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de infección, virus, se extienda de una manera mucho más rápida y con mayor agresividad. Y de hecho, yo quiero comentarles algo muy contundente que responde en gran medida a esta inquietud que se ha generado. Durante la primera pandemia, el índice de positividad frente a la COVID-19 dentro de los establecimientos penitenciarios fue del 54%, es decir, de 100 internos, 54 se contagiaron. En cambio, en la comunidad, es decir, extramuros, el nivel de positividad frente a la COVID-19 fue de 25%, es decir, más del doble de contagios se producen dentro de un establecimiento penitenciario que fuera. Pero además, otro aspecto que es indispensable, porque también he escuchado que algunos dicen, no importa lo que ocurra dentro de las cárceles, y ahí hay un concepto totalmente equivocado, porque lo que ocurre en un establecimiento penitenciario se extiende también hacia la comunidad, como es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la TBC. Entonces, estos elementos que no solamente expertos, no solamente personas en pro de los derechos humanos o de los derechos de las personas, sino básicamente un tema de criterio que se viene aplicando a nivel mundial de priorizar a la población penitenciaria por estas características que señalo. Estándares internacionales, hay digamos, convenios firmados, hay documentos o tratados de pronto que contemplen esta figura y que el Perú tenga que respetar? Más que un tratado, un convenio que nos diga específicamente que tienen que estar en una posición prioritaria frente a una vacuna, frente a la vacuna, frente a una enfermedad, lo que hay es efectivamente instrumentos internacionales, como por ejemplo las reglas de Mandela, que dicen que la población penitenciaria es una población vulnerable y que por lo tanto se tiene siempre que todas las políticas que existan tener un enfoque particular frente a ellas. Doctora, ¿no? Entonces, para estar claro, no queda a decisión de cada gobierno incluir o no a la población penitenciaria en una de las primeras fases de vacunación, sino que existe una regla internacional por la cual debemos acatar esta disposición. Nuevamente, no es que exista una regla que diga que la población penitenciaria tenga que estar dentro de las prioridades en un proceso de vacunación. Eso no lo vamos a encontrar. Lo que yo digo es que en los estándares internacionales y en el ámbito también de la salud se reconoce que una población vulnerable frente a las enfermedades, frente a cualquier situación de desastre, por ejemplo, también es
sin ninguna duda, la población que está privada de libertad. Y en mérito a ello, ciertamente se tiene que priorizar a este colectivo. Correcto. Si hablamos Los niveles de hacinamiento, perdónenme Nicolás y Perla, los niveles de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios son bastante graves. Tenemos más del 100% de hacinamiento en los penales. En realidad alcanza, y estamos ahora en este momento en un 115% de hacinamiento, ¿no? Y 35% de la población que no tiene sentencia, por cierto, ¿no? Así es, además de eso, ¿no? Ahora, sí, pues se entiende que el único derecho, a diferencia nuestra, que han perdido, digamos, entre comillas, es el derecho a la libertad. Usted mencionaba sobre la cantidad de contagios. Han fallecido 400 reos, entiendo, ¿no? De los más de 40.000, Sí. en una cifra oficial, ¿no? Hoy hay un subregistro que algún día lo vamos a saber más adelante. Pero ya que usted menciona, doctora, la inmensa cantidad, porque realmente en proporción estamos pues mucho más alto, ¿cómo han sido tratados los casos con COVID-19 por parte del INPE y en los centros penitenciarios? Sí, en efecto, Nicolás, Perla, durante la primera ola, la situación fue sumamente pesada, grave, caótica al interior de los establecimientos penitenciarios. Y hemos registrado en la primera ola un total de 446 personas privadas de libertad que fallecieron y 46 servidores penitenciarios que también fallecieron. Hoy, en la segunda ola, estamos afortunadamente más y mejor preparados en este momento. Hoy día hemos tomado medidas con bastante anticipación, previendo que venía ciertamente una segunda ola. En esa medida, por ejemplo, una de las acciones que nosotros hemos adoptado ya como política es que hemos dejado totalmente de lado lo que es la detección de la enfermedad, de la infección a partir de las pruebas rápidas. Hoy día, de manera prioritaria, nos estamos concentrando en la utilización de lo que son las pruebas moleculares y las pruebas antígeno. Y en esa medida estamos articulando muy bien con el MINSA, con el Instituto Nacional de Salud, que nos están prestando bastante apoyo. ¿Cuántas pruebas están realizando? Pero número dos, hemos tenido que adoptar medidas que son duras, nosotros lo sabemos, como mantener la restricción y la prohibición del ingreso de las visitas a los establecimientos penitenciarios. Claro. Esta medida también ha sido adoptada en otros penales a nivel mundial, pero también hemos inmediatamente adoptado para aliviar cualquier tipo de afectación de salud mental, hemos implementado lo que denominamos las videollamadas, que son visitas virtuales que se realizan entre los internos con sus familiares. Entonces, bajo medidas de seguridad muy estrictas dentro de los establecimientos penitenciarios, hoy día de los 68 establecimientos penitenciarios que tenemos, 62 ya tienen implementadas las videollamadas, el sistema de videollamadas que han beneficiado a un número considerable de internos al día de hoy. Entonces, esta situación ha demandado de un esfuerzo muy grande, pero que los internos lo están entendiendo. Ahora, algo que también es importante para ellos es que nosotros acompañemos y supervisemos permanentemente. Sí, perdón. Sí, señora Silva, quisiera puntualizar, ¿cuántas pruebas antígenas y moleculares están realizando diariamente, semanalmente, de acuerdo al conteo que esté llevando el INPE? Ya, a ver, depende de varias cosas. Depende, en primer lugar, de cuál es la demanda que existe. Porque no es que se esté tamizando, porque las pruebas moleculares y antígeno no son para tamizar a un conjunto de personas, sino que se aplican en función de, primero, si hay casos sintomáticos o también si es que hay casos o de los sintomáticos han registrado contactos con determinadas personas. Entonces es muy variable, yo no les podría decir 100 al día, 50 al día, 5 al día, es variable. Hoy día, por ejemplo, se ha aplicado, yo misma he acompañado a pasar las pruebas junto con el INS moleculares a 6 internos de la base naval, pero también se han hecho las pruebas antígeno al establecimiento transitorio de Lima, por ejemplo. Entonces,
Depende de la situación que se presenta. ¿Y Lo cuántas importante pruebas? aquí es que hay una voluntad política de atender de esa manera a la Cuando población. hablamos de población penitenciaria, para tener claro cuántas vacunas se tendrían que destinar para los presos en el Perú, ¿cuál es el número que ustedes están manejando, considerando, asumo, también al personal del INPE? Sí, a ver, nosotros tenemos el total de la población penitenciaria al día de hoy es de 87.588 internos, ¿ok? Y de los servidores penitenciarios tenemos 11.800. Entonces, ese sería el universo que se tendría que, de vacunas con las cuales se tendría que contar para satisfacer las necesidades en el sistema penitenciario. Doctora, para finalizar y en la misma línea de la pregunta de Perla, entonces, porque hay incluso opiniones encontradas en el gobierno, escuchábamos una versión de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el ministro de Cultura tenía otra opinión, el INPE adscrito al Ministerio de Justicia, de pronto ya usted tiene un pedido o ya se le ha formulado una propuesta, en el sentido de, entonces, ¿va la población penitenciaria a la fase 1 como otros miembros del aparato público de la primera línea? ¿Va en el sector 2, en la fase 2, perdón? Y si está en la fase 2, ¿van a ser primero vacunados los trabajadores penitenciarios o van a ser primero vacunados los presos? A ver, aquí no hay opiniones, aquí hay una resolución ministerial que es bastante clara al definir cuáles son las primera, segunda y tercera fase y las personas, los grupos de personas que entran en esas fases. La norma es clara, establece que en la segunda fase entran el grupo general de lo que es todo el sistema penitenciario. Pero usted tenía, me parece, la propuesta de que pasen a la primera fase. Ya, a ver, yo misma he pedido también y he estado en coordinaciones, hoy día mismo he estado conversando con el viceministro de Salud. ¿Por qué? Les explico cuál es la razón. Y es que se dice que en la primera fase va a entrar el personal de salud. Lo que ocurre es que nosotros, dentro del Instituto Nacional Penitenciario, contamos con un total de 600 profesionales o personal de salud que son parte de lo que es la Red Nacional Integrada de Profesionales de las Entidades Prestadoras de Salud, el RENIPRES. Entonces, en virtud a ello, es altamente probable que el personal de salud que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario y forma parte de la red de salud, tenga que ser también vacunado. Y lo mismo también con relación al personal de seguridad, en el sentido de que se dice el personal de seguridad entra en primera línea y nosotros contamos con 7.800 agentes penitenciarios que están mañana, tarde y noche, todos los días, trabajando, cuidando y velando por la seguridad de todos nosotros. Es una buena precisión, doctora, es una buena precisión y con ello damos fin a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Nicolás, Perla. Gracias. Por conversar con nosotros. Ha sido la directora del INPE explicando también cuál es la situación de la población penitenciaria y por supuesto de los servidores penitenciarios que juegan un rol fundamental, ¿no?, para mantenerlos en las cárceles. Además, no hay que olvidar que los profesionales de la salud no solamente están en el Ministerio de Salud o en el Seguro Social, Perla, la sanidad de la policía, las Fuerzas Armadas, lo decía la doctora precisamente, en el INPE también hay gente que se dedica a esto, que son los que atienden precisamente los casos de COVID-19 y ellos sí, según la sugerencia de la propia doctora, pasarían a la fase 1. Bueno, vamos a hablar a propósito de la vacunación, ¿no? Y del